Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/Marcos Represas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Bienvenidos a esta nueva conversación en nuestro canal de filosofía y hoy tenemos el privilegio y el honor de tener a una profesora de filosofía española con más de 20 años de experiencia instruyendo sobre el quehacer filosófico y que hoy se dedica a la investigación personal y a la producción de la filosofía. Estamos hablando de Ana de la Calle. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias por la invitación y el honor es mío, en cualquier caso, de poder entablar contigo un diálogo. Muchísimas gracias, Ana, por aceptar la invitación al canal. Quisiéramos comentar que Ana tiene varios libros publicados de autoría propia y en colaboración también con otros pensadores, donde podemos destacar, por ejemplo, El Príncipe Destronado, El liderazgo del profesor, que fue publicado en el 2012. Tenemos Híbrido en el 2018, Relatos y Aforismo en el 2019, Existo para vivir en el 2020, que es, digamos, un poco la excusa de por qué llamar a Ana al canal, que donde hace un diálogo con Judith Butler y además hace un diálogo con los que contradicen a Butler. Y tenemos un libro reciente que se llama El mal que nos hacemos, publicado en el 2022. Tenemos varias obras en colaboración como Huérfanos de Sofía, Tren sin parada, Mujeres y virginidad. Y de aquí debajo vas a tener dos blogs. Vas a tener el blog de Ana, que es filosofía del reconocimiento, y también un macroblog filosófico que te pudiera encantar, que es Masticadores de Letras Focus, donde personas de aquí de Hispanoamérica y de incluso diferentes partes de Europa están colaborando con los escritos filosóficos. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Un inciso, Ana, ¿la filosofía queer es parte del feminismo o es una tercera vía? A ver, si la filosofía queer mm, eh, la tomamos como un constructo válido, Ujú. el feminismo no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque si desaparecen las categorías, si deshacemos el género y deshacemos el sexo, que es lo que hace, porque al final Butler acaba diciendo que sexo y género es lo mismo, por tanto deshacer el género es deshacer el sexo, esta continuidad en la que no hay categorías para Ujú. identificarnos como nada, pues en definitiva, si no hay categoría de mujer, el feminismo pierde su sentido. Claro, Quiero porque, decir que si la teoría queer la llevamos a sus últimas consecuencias, el claro. feminismo tendría que desaparecer porque no tendría ningún sentido. Lo que pasa es que como la realidad aún es patriarcal, aún es bastante heterosexual o se impone bastante la heterosexualidad, pues es cierto que, bueno, la teoría queer y Judith Butler misma se mueve a veces en este intento de reivindicar el Ujú. feminismo, pero con un discurso algo distinto al feminismo clásico. Por ejemplo, Butler lo que dice es que el sujeto universal, cuando hablamos de lo humano, de la Ajá. humanidad, el sujeto universal es el hombre. Por eso dice, solo existe un género, que es el femenino.
porque en realidad cuando hablamos de humano estamos pensando en el hombre masculino. Y ella lo que viene a decir es que deshaciendo los géneros sería la manera de que bueno, lo femenino pasara también a formar parte de ese sujeto universal, ¿no? De esa humanidad o de ese humano del que hablamos cuando hablamos de lo humano, ¿no? De alguna manera. Estaría como, Entonces, como carácter universal o como la aspiración de ese carácter universal es la persona no binaria, en última instancia. O sea, exacto, cómo esto exacto. llega a la realidad, digamos. Claro, Y claro, tiene ni, sentido disolver el feminismo porque el feminismo no deja de ser la antítesis de esta sociedad claro, machista, patriarcal, eh, digamos. esto no lo dice Butler, ¿eh? Pero yo estoy diciendo que, no lo dice Butler, pero yo estoy diciendo que de hecho, si la teoría queer llega a sus últimas consecuencias, tendría que deshacer el feminismo también. Lo que pasa es que la realidad se impone y entonces intenta recuperar de alguna manera el feminismo diciendo que, bueno, pues lo no binario Ujú, sería lo ideal y por tanto esa continuidad en el sexo como una línea continua y cada individuo va fluctuando por la línea. Cuidado, no es que yo me defina como no binario ahora, o sea, que a lo mejor dentro de 5 años me defino como transexual, lo cual también es contradictorio en el fondo, porque tenemos que dejar de usar categorías, pero ellos no lo hacen. Ellos no lo hacen y precisamente el movimiento, que no sé si me acordaré de todas las siglas, LGTBI más, cada vez se añaden más siglas, ¿no? Lo que está haciendo es incluir, o sea, la teoría queer es el marco teórico que fundamenta este movimiento, pero es que no tiene sentido que exista un movimiento que sea lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, claro. intrasexuales, porque entonces vas citando todas las categorías. Por eso yo te decía que son las contradicciones que veo entre la teoría queer y el mismo movimiento queer o LGTB, que el movimiento LGTB se considera un movimiento queer. A mí me parece, no sé cómo explicarlo en este momento con otro término que no sea peligroso, eh, Riesgo. por el riesgo, digamos. Esta hipersubjetividad, que nadie lo denomina así, digamos, pero esta hipersubjetividad de soy lo que creo ser y o lo que quiero, o la intención de lo que quiero ser. Digamos, esto para mí no deja de tener mucho riesgo, porque es como tratar de ir contra la naturaleza, ¿verdad? Que, a ver, dejando en claro que cada quien que viva la vida que quiera, pero eso no, pero eso, viviendo la vida que quieres, toda la vida que quieres, no importa, ampliándolo no solamente el tema sexual, siempre tiene riesgo, ¿ok? O sea, dejando claro este marco. Me parece muy riesgoso, peligroso el tema de la hipersubjetividad y me parece muy contradictorio esto que mencionas y que pones en la mesa de la hipercategorización. O sea, si más bien lo que quieres es diluir las categorías, ¿por qué tantas? Cada vez aparecen más y más y más categorías. Suena muy contradictorio. Y en este sentido, Ana, te pregunto, ¿es lo mismo igualar los sexos que negarlos? ¿De dónde surge esto? No. O sea, no es lo mismo igualar los sexos que negarlos, porque de hecho, eh, a ver, igualar los sexos, perdón, es lo que pretende hacer el feminismo clásico, que aboga por la igualdad de oportunidades al margen del género sexo. En el feminismo clásico, a un determinado sexo le corresponde un determinado género, ¿eh? Lo cual no quiere decir que neguemos que hay personas, y es así, porque la naturaleza también es así, Ujú. que nacen pues con diferentes características sexuales que no le corresponderían, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, son los casos minoritarios, por decirlo de alguna manera. Si no fuera así, la especie humana se hubiera extinguido, entre otras cosas. Claro.
porque si no hubiera una mayoría de heterosexuales, no nos hubiéramos mantenido hasta ahora, ¿no? Claro. A ver, entonces, entre igualar el género y deshacerlo, o sea, negarlo, Ujú. negar el sexo es deshacerlo absolutamente. O sea, lo que hablábamos antes. El sexo es algo cultural que se te impone cuando naces, no es algo biológico. Cuando nace un individuo se le dice, ¿qué es? Es un niño, es una niña. Y esto tiene una carga de normatividad para la teoría queer importantísima, que hace que determinadas, pues que los comportamientos de esas personas que han sido designadas y al decir que es un niño lo estás construyendo como un niño, o al decir que es una niña la estás construyendo como una niña, eh, esto es lo que de alguna manera, bueno, pues para la teoría queer es absolutamente cultural y por tanto niega el sexo porque cree que es algo cultural, no biológico. A Lo mí que me pasa es parece, que, sí, sí, no, que esto ha llevado a sus últimas consecuencias también. Claro, el humano utiliza el lenguaje eh, no por opción, sino sin lenguaje no podríamos pensar, no podríamos. Entonces, claro, cada vez que decimos algo, de alguna manera estamos categorizando el mundo que nos rodea o a nosotros mismos. siempre. Esto es inevitable. Ujú. Entonces, mmm, claro que el lenguaje es algo cultural, ¿no? Claro. Es una Que forma de vida, parte, como dice Wittgenstein. exacto, que parte de una capacidad biológica para el lenguaje, ¿no? Ujú. Nuestra morfología está adaptada para utilizar un lenguaje simbólico y Ujú. tiene un cerebro para utilizar un lenguaje simbólico. Pero claro, según lo que dice la teoría queer, pues claro, no tendríamos que hablar de nada, porque cada vez que hablamos de algo, lo estamos categorizando, lo estamos... ¿Mm? Aquí Nietzsche yo creo que fue más listo, porque lo que él criticaba de las categorías o de los conceptos es el hecho de que eh, ninguneaban de alguna manera lo que era diferente, lo que era distinto, y por eso apostó por usar la metáfora. Para él la metáfora era una figura que permitía dirigirnos, hablar de las cosas de una manera mucho más inclusiva, diríamos ahora, ¿no? Y por eso digo que en esto Nietzsche yo creo que fue más listo, ¿no? Porque según esta teoría performativa del lenguaje estamos creando cosas continuamente. No todo el Cla- lenguaje es performativo, eso es verdad, pero bueno, cualquier cosa que digamos o que atribuyamos de alguna manera estamos generando algo, ¿no? ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Amigos y amigas, Ana Lacalle nos ha expuesto sobre la mesa en el canal el problema de la filosofía queer, el problema de los pros, las carencias de esta filosofía, y lo hemos abarcado desde un espectro bastante amplio y que te animamos a que nos escribas en los comentarios y que le escribas a Ana cuáles son tus reflexiones. Muchísimas gracias, Ana de la Calle, por participar en el canal y te pediría por favor si puedes hacer el despido, tu palabra de despedida para la audiencia. Bueno, pues muchas gracias a ti, Marcos, insisto, por haberme invitado. Y bueno, yo animaría, quizá no sé si a leer a Judith Butler directamente, sino
Quien está iniciado en filosofía sí, pero quien no está iniciado en filosofía es un poco crudo. Pero sí que animaría a leer otros libros que hay más divulgativos que explican la teoría queer o la filosofía queer, porque yo creo que no es una cuestión de acuerdos o desacuerdos totales, ¿no? Ujú. Personalmente la teoría política y ética de Judith Butler a mí me seduce mucho. Sin embargo, hay otras cuestiones de la teoría queer, como he manifestado, pues entonces lo que invitaría es precisamente pues a leer libros más divulgativos que planteen estas cuestiones. Muchísimas Sí, gracias, muchas Ana gracias. Lacalle. Esperamos pronto volverte a tener en el canal con la idea de lo trans humano. Muchísimas gracias. Ah, perfecto. Gracias. Venga, adiós.